Hace unos días vi que la librería Crisol, esto no es una promoción pagada ni nada por el estilo porque no me regalan nada, deberían. Crisol sacó una promoción en la cual había miles de libros, cada uno 9 soles 90. Y a mí me gusta expandir la biblioteca. Ocurre algo raro con los libros que yo tengo o con la biblioteca que yo estoy desarrollando. Tengo muchos, porque me gusta mucho leer, pero no me los quedo yo o no me los voy a quedar yo, sino que todos los libros que compro eventualmente van a ir a la biblioteca del Centro de Idiomas, a la biblioteca de élite. La primera biblioteca se construyó básicamente a punta de donaciones y los libros que yo tenía, que eran varios, y desde que la pandemia nos encerró a todos y empezamos pues a estar mucho más recluidos en casa, empecé a coleccionar una gran cantidad de libros, enorme cantidad de libros, y poco a poco la biblioteca fue duplicándose, ¿no? Y estos libros no se van a quedar conmigo, no me los voy a llevar a casa ni nada por el estilo, sino que en cuanto Élite abra, se van a quedar aquí para que todos los alumnos puedan tener acceso a ellos. Hay libros en español, en inglés, en distintos idiomas, nacionales, de otros países, y eso es algo que me agrada mucho. Entonces, en cuanto Crisol anunció que había 9.90 por miles de libros, decidí ir con mi hermano y con mi amigo para allá a ver qué cosas había. Y fuimos a Crisol de Caminos del Inca, que es el que está cerca de la casa de mi familia. Y no sé si han ido alguna vez a una venta de tipo Cierra Puertas en Ripley o tipo outlets en los cuales tienes que agarrar todo lo que veas y ya luego depuras. Ok, básicamente eso. Hicimos, creo que agarramos como 20 libros y luego empezamos a depurar los de autoayuda, los de... Había uno que decía que era un libro acerca de los carbohidratos y cómo te hacían daño. Una satanización de los carbohidratos. I don't know, no lo sé. Después de dejar esos libros, recogimos como 15 libros, y aparte de eso fuimos a otra librería a comprar un libro. Fuimos a Ibero porque Crisol tiene una gran selección de cómics y mangas, por los cuales tengo que agradecer profundamente a mi estimado amigo Gerardo Manco. Sin embargo, y tengo que hacer la salvedad porque nadie me está pagando, eh, hay una librería y una tienda de libros que se llama Ibero, que si vas a Crisol de Caminos del Inca, a la vuelta está Ibero. Ellos tienen una selección más grande de mangas y también los tienen en inglés. Por ejemplo, fuimos para allá, eh, fuimos para allá para buscar qué, ay, se me fue qué era. Fuimos para allá para buscar un manga. Ah, ok, ok, ok. El de Record of Ragnarok, que si conocen Record of Ragnarok como manga o como la serie animada de Netflix, se darán cuenta que es muy interesante. Es como que enfrentamiento que hay entre dioses y humanos, y los dioses están representados por distintas deidades que van a luchar contra los que representan a los humanos. Es muy bueno, si tienen la oportunidad, búsquenlo, Record of Ragnarok, que está en Netflix. Entonces encontramos el primer número en Ibero, y lo compramos. Y terminamos comprando como 16 libros. Ahora, al llegar a casa empezamos a revisar cada libro, a hacer la repartición, a entregarle a mi papá su libro de Pérez Alvela y fan de Pérez Alvela, mi papá. Entre los libros que había escogido, hay uno que me llamó mucho la atención, que era un cómic de tapa dura, en la cual la tapa tiene tonalidades verdes, las letras tienen una tipografía muy reminiscente a la tipografía soviética de los pósters, de los carteles que solían promover las frases de la Unión Soviética. Y eso es una de las cosas que me llamó la atención. Se puede ver a una figura antropomorfa que me parece que asemeja a una vaca, con un clásico gorro de Europa Oriental, una bufanda, se le ve muy demacrado y muy delgado. Está en una ciudad en la cual solamente se ven las sombras y se ven zeppelins al fondo. Y lo particular que tiene esta figura antropomórfica, que asemeja a una vaca, es que está sosteniendo una partitura. Y eso fue lo que me llamó la atención. Era el único que había en todo el montón y nadie le había dado bola.
y en la parte de atrás se puede ver a un maestro de orquesta en de la misma figura antropomórfica que asemeja a una vaca, extremadamente demacrado, y el título dice, en esta tipografía de estilo de póster soviético, lucha en do mayor, y se leen las frases, ¿qué es eso? Mi misión. ¿Una partitura? ¿Tu misión? Y eso fue suficiente para que me llevara el libro. Fue extremadamente llamativo. Se trata de un cómic. Y hoy quería hablarles sobre Lucha en Do mayor y el famoso concierto en Leningrado. Hay momentos en la historia musical que se vuelven referentes. Hay momentos en la historia de la música o en los cuales converge la historia y la música que los vas a recordar por toda la vida o se vuelven puntos claves en el desarrollo de la historia para todos. Es lo máximo, ¿ok? Me gusta mucho la historia, me encanta la música clásica y al ver este cómic decidí darle una oportunidad. No voy a spoilear nada, es que es difícil spoilear porque, escúchenme, desde Mouse de Art Spiegelman, yo venía buscando algo no similar, sino que cómics que estén orientados a contar historias reales o que toquen momentos históricos relevantes, pero en cómic. No había tenido mucho éxito encontrando, hasta que por suerte me crucé con Lucha en Do mayor. Para contarles un poco de Lucha en Do mayor, porque va a ser bien difícil no darles spoilers, porque se trata de un hecho histórico. Esto está basado en una historia real, ¿ok? El año es 1942, el ejército alemán, el ejército nazi, está empezando la operación Aurora Boreal, Nordlicht. Los nazis van a tomar Leningrado, una ciudad que está completamente desabastecida, las personas están muriendo de hambre, están recurriendo a métodos insanos para poder conseguir comida, comiendo animales, mascotas, incluso ratas, etcétera. Es decir, la calidad de vida es bajísima por todas las atrocidades de la guerra. Hay casi 2 millones de muertos, la ciudad es declarada en estado de sitio. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros con qué es lo que pasaba en Leningrado en 1942, cuando el ejército alemán anuncia la operación Nordlicht o Aurora Boreal. Stalin le pide al compositor ruso Shostakovich, quiero saber si pronuncia bien, bueno, alguien dígame si pronuncia bien, pero Shostakovich, que complete su séptima sinfonía para que ésta sea estrenada en Leningrado. O sea, estás teniendo un estado de sitio en esta ciudad, estás a punto de ser atacado por el ejército alemán y Stalin toma la decisión de estrenar la séptima sinfonía con una ciudad devastada, con músicos famélicos, porque estamos hablando de que no es que haya beneficios por ser músico, no, para nada. A los músicos se les consideraba trabajadores, sí, por lo tanto recibían una ración de pan, pero estamos hablando de, vaya, 200 gramos, 300 gramos de pan, que eran las raciones que solían darse con los boletos o los tickets, una especie de cupones que tú podías ir a reclamar. En ese momento los músicos, los artistas no eran considerados esenciales. Eran considerados esenciales ¿quiénes? Las personas que pertenecían a la milicia, a la armada, las personas que podían trabajar en fábricas, mientras que los músicos se quedaban atrás. Entonces tienes a una orquesta sinfónica incompleta, porque la mayoría ha muerto, famélica, sin fuerzas, a las cuales le suman músicos de otras ciudades para llevar a cabo lo que vendría a ser la primera, o bueno, o la más resaltante guerra psicológica musical de la historia. Stalin decide estrenar la séptima sinfonía en Leningrado en medio del ataque alemán. En medio del ataque alemán. Para darles un poco de información acerca de Dmitri, nuevamente, qué complicado, Shostakovich, o Shostakovich, no sé, corrígeme ya, Shostakovich, pero Dmitri Shostakovich, es un compositor, director de orquesta y pianista soviético, es uno de los más importantes del siglo XX. Ahora, él es el que termina la séptima sinfonía
a pedido de Stalin, y es esta la pieza que se estrena en lo que ahora es San Petersburgo, Leningrado, ¿no? Ahora, eh, hay una idea, o siempre he escuchado el comentario acerca de que muchas guerras no empiezan con el primer balazo, con el primer tanque, sino que se luchan o se libran desde mucho antes. Y entre ellos está el tema de la lucha psicológica. Entre ellos está de todas maneras el tema de la lucha psicológica. Estamos hablando de que Shostakovich, quien era parte del Partido Comunista, porque sí, se unió, el gobierno quiso nombrarlo secretario general de la Unión de Compositores Soviéticos incluso, se le usa a él, se usa su música como parte de la guerra. El estrenar la séptima sinfonía, que después de eso tienen que ir a buscarla, iba a darle fuerza, iba a darle una especie de dignidad, un boost de dignidad a las personas que quedaban en Leningrado. Para, para comentarles un poco, quería leerles un artículo también acá. Ahora, Lucha en Do Mayor, el cómic, está dibujado por Boris. Seca es el guionista, pero Boris es el que hace todos los dibujos, así que las figuras son antropomórficas. Me recuerda a Maus. Si recuerdan Maus de Spiegelman, recuerdan que los nazis eran gatos y los judíos eran ratones. ¿Ok? En este caso, las figuras antropomórficas tienen una pinta, tienen una imagen mucho más desgastada, mucho más demacrada, porque es el momento más complejo para la ciudad de Leningrado. ¿Ok? Hay registros acerca de este concierto que indican que en realidad no hubo ensayos, porque las personas se seguían muriendo. La orquesta no estaba trabajando porque al final los últimos músicos que quedaban eran 15 y entre ellos estaba la oboísta Xenia Matus, que está representada en el cómic. En el cómic, la oboísta Xenia vivía con su madre y sufren un ataque. Hay un bombardeo en el edificio en el que ellos viven, en un cuartito pequeño, que era lo último que les quedaba tras todos los horrores de la guerra. Y la misma Xenia, la real, hay registros en los cuales ella comenta que cuando empezamos a ensayar para el concierto, tuve que llevar mi oboe a reparar. Fui a recogerlo y pregunté cuánto debía. El hombre respondió, solo tráigame un gatito. Prefiero eso a la carne de pollo porque ya no se puede encontrar. Aquí viene otro punto que se toca en Lucha en Do Mayor, que si bien es completamente válido que en muchos relatos se trate de obviar a los extremos, porque eso es algo traumático, a los extremos que se tienen que llegar por los horrores de la guerra. Está bien, estamos acostumbrados a las películas en las cuales no te van a mostrar todas las cosas que las personas hicieron en la guerra, porque no quieren, porque puede ser muy chocante para algunos. Para hacerles un paralelo, recuerden las películas sobre la Segunda Guerra Mundial, El pianista, la misma La vida es bella, La lista de Schindler, en las cuales podemos ver imágenes de que la gente está muriéndose de hambre, hay colas interminables, y si no me equivoco es en El pianista, en el cual hay una mujer con un tupper caminando escondiendo el tupper, el contenedor entre sus manos, para poder llegar a su casa, a darle de comer a su familia o a los que quedan vivos de su familia, y al final a esta mujer se le cae el tupper porque alguien intenta robarlo, y es vómito. Las personas regurgitaban para poder seguir alimentándose. Es monstruoso, pero es una representación necesaria de lo que ocurre en la guerra. La guerra no es beneficiosa para absolutamente nadie, para nadie. No hay una manera romántica, elegante de presentar la guerra. No existe ni debería existir. ¿Ok? Y lo que busca Lucha en Do Mayor es representar la humanidad dentro de la guerra.
que a mí me parece necesario. Es por eso que vamos a ver de todas maneras, y es bueno que haga la salvedad, que van a haber referencias a comer animales no tradicionalmente no comestibles, como comentarios a comer gatos, el consumo de ratas como alimento, ratas de alcantarilla que tienen que ser cazadas, e incluso canibalismo, que es algo que también ha estado presente en la historia porque estás en plena hambruna y hay registros de los cuales indican que las personas en algunos momentos, en algún punto de la guerra, tuvieron que llegar a esos extremos. Volviendo a lo que es la música, imagínate crear música en hambruna. Imagínate que, porque te están exigiendo crear música en hambruna, no es algo que tuvieras muchas opciones, ¿eh? La orquesta estaba formada por músicos que eran víctimas de bombardeos, estaban en plena inanición, hambruna, y apenas eran capaces de sostener los instrumentos. En el cómic hay una referencia a que ellos piden alimentación especial, piden un extra de pan. Las autoridades envían comunicados para que fuera posible hacer esto. Ahora, también se ordena que todos los músicos deberían presentarse a los ensayos. Y obviamente pues ensayaban entre misiones o entre bombardeos. Ahora, eh, Shostakovich trabajaba en el Conservatorio de Leningrado. Y lo más probable, porque esto sí no he encontrado información acerca de esto, es que empezara a trabajar en la sinfonía antes de la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, pero empezó a desarrollarla con intensidad inhumana, como él mismo dice, en las semanas posteriores a la invasión. Así que de todas maneras hay una conexión que el cómic Lucha en Do Mayor representa con la séptima sinfonía y una especie de devolverle las fuerzas o darle un grado de dignidad a las personas que no querían darse por vencidas en la ciudad de Leningrado. Ahora, Shostakovich se queda en la ciudad tras el comienzo del asedio en septiembre. Hay un recital de piano que ofrece un grupo selecto de amigos que es incluso interrumpido por un ataque aéreo. ¿Ok? Ahora, perdón, pausa para tomar agua. Eh, lo que les comentaba de los temas que van a poder ver en el cómic acerca del canibalismo, comer caballos, ratas, gatos, esto es lamentable. Ahora, los músicos, tocar en una orquesta requiere de todas maneras un nivel físico bueno, es demandante, no es simplemente pararse allí y tocar. Hay un nivel de exigencia física, mental, y principalmente esto ocurre con las personas que tocan los instrumentos de viento. Tienes personas que se alimentan una vez por semana, que se alimentan con carne de rata, que se alimentan con 200 gramos de pan y van a tener que tocar instrumentos de viento. Esto puede llevarlos a sentirse mareados o incluso a desmayarse mientras están tocando. Entonces, según lo que se cuenta, el 9 de agosto de 1942 llega, pero con la orquesta solamente había tenido un ensayo completo, 3 días antes de esto. Ahora, se colocaron altavoces en toda la ciudad, no solamente para que la población local escuchara la música, sino, y lo más importante, para que la séptima sinfonía, tocada por músicos de Leningrado, sea escuchado por las tropas alemanas. Es por esto que muchas personas se refieren a la séptima sinfonía y al concierto de Leningrado como guerra psicológica. Ahora, según lo que cuentan, y hay testimonios de la familia, de los familiares o de las personas que estuvieron allí, porque se lleva a cabo en el teatro. Los gatos maullan. Que cuentan, los candelabros brillaban, era una sensación tan extraña, por una parte no podía ser posible, el bloqueo, los entierros, las muertes, la hambruna, y la sala filarmónica era simplemente increíble. O sea, se creó un espacio
en el cual se llevó a cabo el concierto, pero que parecía estar aislado de la guerra. Ahora, tienes a las personas que están en medio del concierto, que están escuchando la séptima sinfonía, están en la filarmónica y están siendo atacados por los alemanes. Incluso uno de los comentarios es, nos están bombardeando, pero hay una sensación de superioridad. El final del concierto, en un primer momento, fue silencioso. Termina el concierto y fue tan sobrecogedor porque tienes de fondo el bombardeo de los alemanes a la ciudad. Termina la música y en unos primeros segundos hay silencio. Luego del silencio empieza una tormenta de aplausos y vítores que de distintas fuentes he escuchado que duró media hora, 45 minutos, que duró una hora, que la gente aplaudía de pie. Shostakovich había dedicado su sinfonía a la población de Leningrado, que había soportado 1 año y medio de asedio antes de que el ejército soviético rompiera el cerco en 1944. O sea, imagínate aguantar todo esto. Ahora, encontré una foto bonita que sí me pareció muy, muy interesante, que hay fotos de Shostakovich encontrándose con los músicos en el 20 aniversario del concierto en 1964. Imagínate todo lo que había pasado en el estreno del concierto. Habían 750.000 civiles muertos, y el bombardeo no afectó el lugar del concierto. Imagínate. Ahora, datos interesantes, fue incluido en el programa BBC Proms, si es que me encanta la edición, las ediciones de los Proms, es donde hay conciertos, por ejemplo, hubo un concierto con la música de Doctor Who, me parece que Juan Diego Flores también ha participado en los BBC Proms, es como un concierto muy grande. Y en los Proms en Londres lo incluyen a la séptima sinfonía en 1942, exactamente un año después de la invasión alemana de la Unión Soviética. Se estrena la séptima sinfonía en Nueva York bajo la dirección de Arturo Toscanini en julio de 1942. La obra requiere una gran orquesta que incluye 8 trompas, 6 trombones y 2 arpas. ¡Wow! Creo que una de las frases que más me ha gustado de investigar acerca de esto es que uno de los sobrevivientes, testigos del concierto de la séptima sinfonía de Shostakovich en Leningrado, fue: esta no es música para la guerra, porque a fin de cuentas se compuso para la humanidad. Y eso es lo que resalta Lucha en Do mayor de Seca y Boris, de Planeta de Agostini, que pueden encontrar en Crisol. El poder que tiene la música, los horrores de la guerra, sin romantización, sin caer en suavizarla, sino siendo completamente honestos. Ese es uno de los cómics que he leído últimamente y que más me ha gustado. Recuerden que pueden encontrarlo en Crisol. Si tienen la suerte, al igual que yo, de encontrarlo en la ruma de miles de libros que tienen a $9.90, se ganaron. Si no, el precio real original también lo pueden encontrar en el precio normal, si es que no quieren ir a buscar, es de $59.90. Ha sido un éxito leer este libro, lo terminé en un par de horas y es una recomendación muy buena. Tienen 2 recomendaciones, tienen 2 tareas en este momento. Primero, busquen Lucha en Do mayor de Seca y Boris, y busquen la séptima sinfonía. Busquen la séptima sinfonía y escúchenla con calma, escúchenla con atención, denle un tiempo, apaguen todo, desconecten todo, e imaginen todo lo que les acabo de contar. Imaginen estar en Leningrado, escuchando los bombardeos de los alemanes fuera del teatro. Y que lo único que ellos piensen, lo único en las personas que están pasando por hambruna, que están a punto de ser afectadas por la inanición, que han visto familiares morir, es estar concentrados en la música. Y por un segundo,
ser ellos, sin la guerra que los rodea. Este ha sido el podcast de hoy. Espero que tengan un lindo día. Nos vemos.